diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. A continuación, el programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Como dijo Jesús en el libro de San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dejamos con ustedes al predicador Mariano Mengíbar y su programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Gloria al Señor, Dios le bendiga, estimados hermanos, en esta preciosa tarde. Agradezco a Dios la oportunidad que Él me da poderle saludar desde acá, desde cabina de Radio Vida Dallas. Dios le bendiga a usted que está allá al otro lado, por allá escuchándonos, hasta donde llegue la señal, por cualquier plataforma que usted nos esté escuchando. Le saludamos en el amor del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. No es casualidad que usted esté ahí conectado o que se vaya a conectar. Es un propósito de Dios. Estamos en vivo este día. Siempre los sábados estamos acá por misericordia de Dios. Estamos acá los sábados de 4:30 a 5 de la tarde saliendo en vivo. Y en El Salvador estamos también conectados en vivo. Hora de allá de 3:30 a 4 de la tarde. Así es que vamos una hora retrasado allá en El Salvador. Así es que también en México queremos también saludar a los hermanos allá que nos escuchan también en diferentes lugares. También vea que recibimos saludos desde allá. Dios les bendiga hasta Las Vegas, allá Orlando, Julio. Vea, les saludamos. Siempre ellos nos oyen, unos amigos que desde pequeño vea nos conocemos y les motivamos a que vea conozcan del Señor y que se acerquen a Dios, porque es lo más bello que podemos ofrecerle, ¿verdad? El amor de Cristo en sus corazones. Y así a cada amigo, aquel que no es cristiano, aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, ¿verdad? Que está escuchando, que va a escuchar, también le decimos que Dios le ama, que Dios tiene un propósito para su vida. Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo para morir por cada uno de nosotros, por amor, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús, a su Hijo, dice, el Padre dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea en Él tenga vida eterna. Así es que ese es el propósito de estar aquí, anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación para todos, para los hermanos también en Cristo. Les saludamos con un abrazo a mi familia también allá en El Salvador, que siempre ellos están pendientes allá, todos mis sobrinos, a mis hermanos y a mi mamá. Un saludo, un abrazo. Y al hermano que está allá en la radio también les saludamos. Vea, gloria a Dios que Él siempre nos pone al aire también. Es un privilegio también a todos los que nos escuchan por allá en la radio samaritana, hasta donde la señal llegue también. Les saludamos, un abrazo, no le conocemos, pero es un privilegio poderle saludar y que usted oiga este programa desde acá, desde Dallas. Vea que el propósito es llevar la palabra del Señor hasta donde usted nos vaya a estar escuchando. Queremos en esta tarde compartir la palabra del Señor, así es que le voy a pedir que comparta, vea el enlace. Si usted nos está mirando por Facebook, por donde sea, pues avísele o conéctese con alguien. Gloria al Señor, comparta el enlace. También salimos por YouTube. También nos puede buscar como Radio Dallas, Radio Vida Dallas. Vea, nos puede buscar también, ahí nos puede encontrar en YouTube. Así es que, qué privilegio que tenemos. Gloria al Señor. Así es que vamos a estar acá en esta tarde compartiendo la palabra basado en el libro de Samuel. Un libro muy conocido, Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la Biblia, en el 3 del 1 al 10 estaré leyendo.
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas. Jehová llamó, a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mire, aquí hay una palabra muy linda: ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Palabra del Señor. Vamos a estar meditando en esta tarde bajo el tema: cuando la palabra escasea. La historia nos narra, aquí donde hemos leído la palabra de Dios, nos narra de en los tiempos, gloria a Dios, de el pueblo de Israel. Miramos, gloria al Señor, que Elí era un hombre que Dios lo había llamado como profeta, como sacerdote, para que administrara en el templo. Gloria al Señor, que administrara. La Biblia dice que en esos tiempos el pueblo se había desenfrenado. Es decir, el pueblo hacía lo que quería en los tiempos de los jueces. La Biblia dice que en el libro de Jueces, capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 21 de Jueces, la Biblia nos enseña que 25, Jueces 21-25, dice la palabra del Señor: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, porque no había alguien que los guiara. Porque en los tiempos, dice la Biblia, que Elí estaba como el sacerdote, ya era de una edad avanzada, de bastante edad avanzada, y tenía 2 hijos, el cuales él los había puesto como sucesores que administraran, gloria a Dios. Cuando el pueblo venía, consultaba con ellos. Pero estos jóvenes se habían corrompido, dice la palabra del Señor. No había quien enseñara la palabra, no había quien guiara al pueblo a hacer lo bueno, sino que había que cada quien hacía lo que quería, dice la Biblia. Elí no podía corregir a sus hijos, dice la palabra del Señor. Por eso es importante, amado hermano, que la Biblia nos enseña que desde temprano corrijamos a nuestros hijos, porque es un mandato del Señor. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, la palabra del Señor nos enseña en el libro de
Proverbios 11:14 dice la Biblia: donde no hay dirección sabia carece el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire qué precioso lo que la palabra nos enseña. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Elí, que no había dirección. Los hijos hacían lo que querían también, llevaban al pueblo a pecar, a hacer lo malo, y el padre estaba ahí y no los corregía. La misma palabra nos enseña que por eso Jehová se enojó. Dice la Biblia en el Proverbios ahí mismo, capítulo 13:24. Dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo, mire, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Palabra de Dios. Qué importante es corregir a nuestros hijos en el temor de Dios. Cuando algo están haciendo mal, hay que corregirlos. La solución no es dejarlos hacer lo que ellos quieren, porque eso en ocasiones pasa. Elí pasó eso. Nunca los amonestó de ver a sus hijos que hacían pecar al pueblo. Por eso mismo Dios tuvo que llamar a Samuel, a un joven desde muy temprana edad, para que amonestara al pueblo. Bendito sea el Señor. Proverbios, la Biblia nos enseña claramente que hay que amonestar a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor claramente, amado hermano. El problema es que en ocasiones no lo queremos hacer por temor en ocasiones. Porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? O nos pueden hacer algo porque estamos en un país, principalmente acá, que si no los corregimos, pensamos que los hijos se van a ir en contra de uno. Pero es importante, amado hermano, que los corrijamos, más con todo con la palabra del Señor, para que les vaya bien. Dice ahí donde hemos leído: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice que escaseaba la palabra del Señor. Mire, es importante. Donde la palabra de Dios escasea, hay peligro. Lo que leímos en el libro de Proverbios dice que donde no hay dirección, el pueblo se desenfrena a hacer lo malo. Donde no hay una dirección correcta. Si en tu casa no hay dirección correcta hacia Dios, no está la palabra de Dios. Por eso miramos tantos fracasos, porque no hay una buena dirección, amados. Eso pasaba en los tiempos de Samuel. Dice que un joven de temprana edad había sido llevado al templo por su madre, dedicado al servicio, para el servicio a Dios. Dios tuvo que llamar a este joven para que administrara, para que corrigiera, para que dirigiera, amado, desde temprana edad. Dios le dio un mensaje, dice la palabra. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había palabra. La gente hacía lo que quería. Y no solo en esos tiempos, ahora estamos iguales. La gente ahora no le interesa la palabra de Dios. Ahora la gente se basa en sus opiniones. Así me crié, así nací, así voy a hacer lo que sea. Entonces la Biblia es sabia. Donde no hay una buena dirección, el pueblo se desenfrena. Miramos consecuencias del pecado. Cuando el hombre decide hacer lo que quiere, amado, y no deja que Dios lo guíe a través de su palabra, vamos a ver siempre, gloria a Dios, problemas, en ocasiones muerte, de tantas cosas que miramos por la desobediencia del hombre. Bendito sea el Señor. Desde muy temprana edad Dios lo llamó, dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Proverbios,
Bendito sea el Señor. 29:17 dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mire que es importante. La ley es la palabra del Señor. Sin profecía el pueblo, sin dirección, el pueblo se desenfrena. Eso es lo que sucede en estos tiempos también, donde no hay buena dirección, donde no hay una buena dirección con la palabra de Dios. El pueblo hace lo que quiere. Por eso miramos tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque donde no hay buena dirección, la Biblia es clara, el pueblo desenfrena a hacer lo que le parece, a hacer lo que piensan. Y hacemos a un lado el consejo de la palabra del Señor. Eso es lo que pasaba en estos tiempos. Por eso la Biblia dice que Dios llamó a Samuel. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Quién? Ya no podía ver. Elí estaba ya bastante avanzado de edad. Dice que ya no podía mirar. Mira, amado hermano, ya casi sus ojos se le habían opacado. Y Samuel estaba, dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuesen apagadas. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, Samuel no había distinguido quién le hablaba. Mira, amado hermano, es importante que miremos este punto. Samuel no entendía quién le llamaba. Mientras él estaba acostado, este joven, dice la Biblia que Jehová le llamó y él pensaba que era Elí quien le llamaba. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, en el 7, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso este joven no sabía quién exactamente le estaba llamando. Pensaba que era Elí, pero era Jehová quien le estaba llamando. Por eso es importante, amados, entender cuando es Dios, saber discernir la voz de Dios. Cuando Dios nos está llamando. Ahora que estamos ya, después miramos que Samuel entendió, comprendió que era Jehová quien le hablaba. Desde ahí miramos cómo él se conectaba con Dios, cómo él hablaba con Dios. Y la misma Biblia dice que ninguna de las palabras que Samuel dijo, Jehová las dejó caer a tierra. Es decir, todo lo que Dios le decía se cumplía. Porque ya Samuel había crecido y Samuel ya había aprendido a distinguir la voz de Dios. Nosotros tenemos que saber distinguir la voz de Dios cuando es Dios quien nos está hablando a través de la palabra. Por eso la misma Biblia dice en Juan 10:27, Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. O sea, cuando ya tú decides servir y seguir a Cristo, dice que tenemos que aprender a conocer la voz de Él, la voz de Dios. Porque es importante para no ser confundidos. Tenemos que saber discernir cuando es Dios quien nos está hablando a través de la palabra y no hacer oídos sordos. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo: y Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, pues vuélvete a acostarte. Y se volvió a acostar. Mire, Jehová pues llamó la tercera vez, la cuarta vez, Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Mire, tanto había pasado aquí que ni aún el mismo Elí había distinguido, ya no entendía que era Dios quien estaba llamando a Samuel.
Porque Elí se había apartado ya de Dios. Ya no le interesaba ya, porque ni a sus hijos corregía. Entonces, cuando, amado hermano, es un peligro entrar en un estado donde ya las cosas de Dios las hacemos por segundo, a un lado. Es un peligro. Cuando comenzamos a ponerlo de Dios por segundo en ocasiones. Primero el trabajo, primero las otras cosas. Cuando tenga tiempo, cuando pueda voy a leer la Biblia, cuando pueda voy a ir a la iglesia. Es un peligro. Es tremendo. ¿Cómo vamos a poder distinguir cuando es Dios que nos está hablando? No, cuando comenzamos a estudiar y dedicamos tiempo a la palabra del Señor y comenzamos a atesorar su palabra, saber que la palabra de Dios es la misma voz de Dios, porque la Biblia dice que todos los hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Samuel no había entendido hasta que Dios le dijo. Entendió que era Jehová quien le estaba hablando. Bendito sea el Señor. Ahí pudo entender él que no era Elí el que le hablaba, sino Jehová. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería darle un mensaje sobre la familia de Elí. Un mensaje no era cualquier mensaje, un mensaje duro, donde Dios le había dicho que había decidido matar a sus hijos, porque se habían apartado de la ley, se habían apartado de Dios. No te apartes, amado hermano, amado amigo. Busca a Dios, acércate, porque en Él encontraremos vida. Cuando la palabra escasea en tu casa hay peligro. La Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, mire lo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando tú desechas la palabra de Dios, dice que Él nos desecha. Cuando desechamos el consejo sabio de la palabra, la Biblia misma nos dice, Él nos desecha. Es un peligro. Por eso es importante que en tu casa tiene que haber palabra. Tiene que haber, si Dios te ha llamado, como llamó a este joven, para que predicara, para que instruyera, para que enseñara la palabra. Si Dios nos ha llamado es para que prediquemos la palabra del Señor. Para que le digamos a las personas que en la palabra de Dios encontrará vida, encontrará paz, encontrará seguridad. Aquí hay sabiduría. Bendito sea Dios. Si en tu casa ahora no hay palabra, por eso miramos en ocasiones los hijos rebeldes, porque los padres allá al tiempo quieren leer la palabra de Dios. Vamos hablándole a la iglesia. Cuando quieren van a la iglesia, cuando quieren oran, o cuando... Amado, eso es un peligro. Pero si en tu casa está la palabra de Dios, vas a tener la sabiduría para guiar, para corregir. Bendito sea Dios. No es ser sabio darles todo, no, hay que corregir, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. La palabra escaseaba. Isaías capítulo 5 dice la palabra del Señor. Rápidamente, sabemos que el tiempo avanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 5 versículos 13. Bendito sea el Señor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció hambre, y su multitud se secó de sed. Mire qué tremendo. La palabra de Dios es tan clara. Donde no hay buena dirección, amado, el pueblo hace lo que quiere. Por eso es importante que se predique la palabra en estos tiempos, porque aún en estos tiempos estamos viviendo la escasez de la palabra. ¿Qué es escasez, amado? Donde no hay. Eso significa que no hay, y si hay, poco, pero no hay todo. Y eso es lo que significa, porque dice que escaseaba la palabra de Jehová. En los tiempos de Samuel,
del joven Samuel escaseaba. Ahora estamos igual en estos tiempos. Ahora lo que más se ha escaseado es la palabra. Ahora estamos enseñando otras cosas. Estamos predicando otras cosas. Bendito sea Dios. Y la gente, amada misma, no sabe discernir cuando es Dios quien está hablando a través de la palabra. Por eso la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado. Porque en los postreros tiempos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Él mismo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos, segunda de Timoteo 4, 3, se amontonaría la gente para escuchar espíritus engañadores. Oiga, por la hipocresía, porque teniendo comezón de oír, dice, apartarían el oído de la verdad para escuchar a fábulas, mentiras. Fábulas son algo que no es real. Ahora estamos en esos tiempos igual. La palabra está escaseando. Se está predicando cómo hacerte rico, cómo hacerte millonario, cómo puedes cambiar tu manera de pensar. Todo eso, pero menos se le está instruyendo a la gente que viva una vida que agrade a Dios. Bendito sea Dios. Estamos viviendo los tiempos que este joven administró, Samuel, donde la palabra escaseaba. Pero es tiempo que tú te levantes y prediques la palabra del Señor. Ahí en tu casa, donde sea, y guíes a los que están a tu lado a través de la palabra de Dios. Que le enseñes que en Él hay vida, que en Cristo hay vida, hay esperanza. Bendito sea el Señor. No le vamos a predicar otra cosa, le vamos a predicar la palabra de Dios. Dios nos ha llamado para eso. Por eso Pablo dijo que su predicación no era de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Porque para que la fe, dijo, no esté fundada en el conocimiento de los hombres, sino en Dios. Tenemos que llevar a la gente a Cristo. Bendito sea Dios, y enseñarle el estilo de vida que Él quiere que vivamos. Bendito sea Dios, porque estamos viviendo un evangelio barato, un evangelio, gloria al Señor, alá y se va. No, la palabra del Señor nos enseña el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Cada uno de nosotros, amado hermano, necesitamos de esta palabra. Como en los tiempos del profeta Samuel escaseaba, aún todavía la palabra está escaseando. Pero gloria a Dios por aquellos que están predicando la palabra de Dios tal como está, sin añadirle, sin quitarle, sino como está. Dios les bendiga, porque a eso Dios nos ha llamado, a predicar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. No a darle falsas esperanzas a la gente, sino a predicarle el evangelio de salvación, el evangelio que trae cambios a nuestras vidas. Bendito sea Dios. Ese es el propósito de que estamos acá. La palabra de Dios es espada de dos filos, dice el apóstol Pablo, que penetra hasta el partir el alma. Esta palabra tiene poder. Esta palabra no cambia. Esta palabra es vida para aquellos que la aman, para aquellos que la amamos. Es vida y es esperanza. No dejes que la palabra escasee en tu casa, en tu hogar, donde sea. Mantente conectado. Lee la palabra, estudia la palabra, porque a través de la palabra el Dios te quiere dar un mensaje. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarnos a través de su palabra. La visión, dice la palabra, y la visión, porque donde no hay visión el pueblo se desenfrena, dice el Proverbios también, Proverbios 29, 27. También donde no hay profecía el pueblo también se desenfrena. Amado hermano, Dios quiere darnos dirección. Dios quiere darte una dirección a tu vida, en tu hogar, a tu familia. Pero tú tienes que comenzar escuchando, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Aprendiendo a conocer cuando Dios nos habla. No diciendo, no, ese hermano lo dijo por mí. Por mí lo dijo, por mí lo está predicando. O sabe algo de mí. No, es que en vez de Dios nos está hablando a través de su palabra para que obedezcamos a su voz. Bendito sea Dios. Y de esa manera vamos a ver cambios en nuestra vida, mejoría en nuestra familia, cuando aprendamos a oír la voz de Dios.
Dios te bendiga. Adelante, que la paz de Dios te guarde. Manténla en tu corazón. Gracias por escucharnos. Escúchanos el próximo sábado, si el Señor nos permite. Gracias. Yo lo haré, te obedeceré. Este fue su programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Le invitamos a escuchar este programa todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Bendiciones.